¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 171, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Mientras Mizuno todavía estaba enredado con Tokaicho, debatiendo si debía o no fingir ser el hombre misterioso, Symbol y Rudolph ya había dado un paso adelante, deteniendo firmemente a Argrud para que no siguiera cavando la tierra. Sujetando las manos embarradas de Argrud, Rudolph la instó suavemente. Argrud, por favor, detente. No importa lo bien que se esconda esa persona, no podría estar bajo tierra. Argrud miró los agujeros que había cavado y luego los girasoles marchitos esparcidos por todas partes. Sus manos manchadas de barro cayeron débilmente a los costados mientras la vacilación la dominaba. Por supuesto que ella lo sabía, el hombre misterioso no estaba allí pero se negaba a creerlo. Prefería imaginar que estaba escondido bajo la tierra, que si excavaba por todo el jardín, podría desenterrarlo. No podía aceptar la realidad de que, por mucho que lo intentara, nunca lo encontraría. ¿Entonces qué se supone que debo hacer?, preguntó Argrud con voz vacía, repentinamente perdida. Había llegado hasta allí únicamente gracias a un persistente sentido de propósito. Ya fuera por los adorables estudiantes de la academia que la admiraban o por sus queridos amigos que la apreciaban, Argrud no podía permitirse desmoronarse. Por eso repetía frenéticamente las mismas acciones inútiles, como impulsada por una fuerza obsesiva, solo para seguir adelante en lugar de quedarse dormida para siempre. Pero ahora no podía hacer nada bien. Todo lo que hacía solo molestaba a los demás. Quizás sería mejor encerrarse para ahorrarle molestias a todos. Argrud, el corazón de Rudolph se dolió al ver la angustia de su amiga, acariciando suavemente su espalda. ¿Aún recuerdas tu deseo? Mi deseo. Argrud se quedó mirando fijamente, sin saber por qué Rudolph mencionaba esto de repente. Lo recordaba con claridad. Hacia apenas una semana, el presidente Rudolph visitó su dormitorio acompañado de un hombre extraño vestido completamente de negro. Le habían preguntado si tenía un deseo, insinuando que cumplirlo podría atraer al misterioso hombre. Y desde lo más profundo de su corazón, Argrud había descubierto un deseo oculto. Cultivar una flor de Cereus con mis propias manos, presenciar su floración con mis propios ojos. Pero ella sabía, también como cualquiera, que era prácticamente imposible, igual que encontrar a ese hombre misterioso. Nunca había cultivado un Cereus, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que tomaría al menos 3 años desde la semilla hasta la floración. 3 años, murmuró Argrud con tristeza. Ni siquiera puedo cuidar adecuadamente una flor común en este momento, como podría cuidar un Cereus durante 3 años enteros, esperando pacientemente su breve momento de floración. No necesariamente, dijo Rudolph, abrazando suavemente a Argrud, acariciándole el pelo y sonriendo con cariño. Te ayudaremos. Pero 3 años es demasiado tiempo, repitió Argrud. Preferiría que el deseo permaneciera sin realizarse para siempre. ¿Y si te dijera que alguien encontró la manera de acelerar el cultivo?, susurró Rudolph enigmáticamente. En serio, las orejas de Argrud se pusieron alerta al instante, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Quién? Bueno, ahí mismo, señaló Rudolph hacia Mizuno. Siguiendo el dedo de Rudolph, Argrud notó por primera vez al hombre vestido de negro al lado de Tokaicho. Al mirar más de cerca, lo reconoció. Era el hombre extraño que había visitado su dormitorio y le había preguntado cuál era su deseo. Rudolph lo presentó cálidamente. Su nombre es Mizuno, un entrenador amigo mío, y también es el entrenador de Tyo. ¿Un entrenador? Argrud estaba confundida. ¿Qué podría saber un entrenador sobre cómo acelerar el crecimiento de las flores? Rudolph explicó más detalladamente.
No es un entrenador cualquiera. Desde que se enteró de tu deseo, ha estado buscando desesperadamente formas de cumplirlo. De alguna manera consiguió una poción que puede acelerar el crecimiento de las plantas y se ha recluido en este jardín, investigando día y noche para encontrar la fórmula perfecta para cultivar tus cereos. La explicación de Rudolf resolvió las dudas de Argrud, pero inmediatamente planteó una nueva pregunta. ¿Por qué me ayuda? Argrud sintió una extraña sensación en el corazón mientras observaba a Mizuno, atrapado bajo el agarre de Tokaicho. Nunca lo había conocido. No tenían nada que ver. Entonces, ¿por qué se esforzaba tanto por ayudarla? Bueno, eso tendrás que preguntárselo tú misma, se rió Rudolf entre dientes, evitando responder. Mizuno intentaba liberarse del agarre de Tio cuando de repente sintió una mirada intensa desde atrás. Se giró y encontró a Argrud, que había estado cavando momentos antes, parado a menos de 1 metro de distancia, observándolo en silencio. ¿Vas a ayudarme a cumplir mi deseo? Aunque la voz de Argrud todavía era débil y distante, Mizuno sintió claramente la intensidad en su interior. Si Mizuno se congeló por un segundo, luego asintió con firmeza. ¿Por qué?, preguntó Argrud sin rodeos. Mizuno se rascó la barbilla y empezó a improvisar. Porque yo tampoco soporto a ese hombre misterioso. Solo quiero atraparlo y darle una buena paliza. Yo también. Tokaicho saltó hacia adelante, adoptando una postura de boxeo tailandés. Yo tampoco soporto a ese hombre misterioso. Si lo atrapo, me uniré a Entrenador San para darle una paliza. Mizuno tragó saliva nerviosamente, sin saber qué decir. Cuenta conmigo, intervino Rudolf con picardía. Si fuera yo, lo encerraría en un sótano a oscuras y no lo dejaría salir nunca más para que atormente a otros. Cuando terminó de hablar, Rudolf le guiñó un ojo con picardía a Mizuno. Tras escuchar los vividos castigos para el hombre misterioso, el espíritu de Argrud también se conmovió un poco. Así es, tenía que atraparlo y castigarlo severamente. ¿Hay algo que pueda hacer? Argrud se giró con entusiasmo hacia Mizuno, impaciente por cumplir su deseo. Mizuno se rascó la cabeza torpemente. La solución nutritiva de ayer tenía una proporción incorrecta, lo que provocó que todos estos girasoles se marchitaran. Todavía estoy trabajando en uno nuevo. Entonces, por ahora, podrías ayudarme a desenterrar estos girasoles marchitos y plantar algunas semillas nuevas. Está bien, asintió Argrud, dándose la vuelta para reanudar la excavación a mano. Espera. Mizuno la detuvo rápidamente, sacando una pala de su bolsillo dimensional y entregándosela. Será más fácil con una herramienta. Argrud tomó la pala, asintiendo apreciativamente hacia Mizuno. La mirada confusa y sin rumbo en sus ojos ahora fue reemplazada por una tranquila determinación. Con la ayuda de este entrenador San, pronto podría capturar a ese hombre misterioso. Capítulo 172, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Symbol y Rudolf tenía mucho papeleo por delante hoy, por lo que regresó primero al consejo estudiantil. Mientras tanto, Argrud y Tokaicho se quedaron, con la intención de ayudar con los experimentos de Mizuno. Después de asignarles a ambos la tarea de retirar los girasoles marchitos, Mizuno planeó regresar a su tienda para continuar ajustando la solución nutritiva de hoy. No había caminado mucho cuando oyó un crujido de madera detrás de él. Grieta. Desconcertado, Mizuno se giró, solo para ver que la pala que acababa de entregarle a Argrud ahora estaba perfectamente partida en dos. Argrud se quedó mirando fijamente la pala rota, luego miró inocentemente a Mizuno. La herramienta se rompió. Mizuno se quedó boquiabierto, incrédulo. ¿Cuánta fuerza había utilizado para romper una pala nueva tan rápido? Suspirando impotente, Mizuno sacó otra pala y se la entregó. Sin decir otra palabra, Argrud tomó la pala silenciosamente y volvió a cavar.
Sin embargo, en el momento en que Mizuno se dio la vuelta. Grieta. Sosteniendo la pala decapitada, Argrud corrió hacia Mizuno, evitando su mirada, y murmuró torpemente, se rompió de nuevo. Mizuno torció el gesto, incapaz de comprender cómo dos Uma, usando palas idénticas, podían obtener resultados tan distintos. La pala de Tokaicho estaba en perfecto estado, pero la de Argrud parecía osteoporótica, rompiéndose al más mínimo contacto. Esta vez, después de darle a Argrud una nueva pala, Mizuno no se fue inmediatamente. Argrud reanudó la excavación, con Mizuno observando en silencio a su lado. Su intención era averiguar exactamente por qué la pala se rompía tan fácilmente. Sin embargo, después de permanecer allí durante 10 minutos completos, Mizuno no vio ninguna señal de que la pala se rompiera nuevamente. Fue casi como si las rupturas anteriores hubieran sido solo coincidencias. Justo cuando Mizuno pensó que no había ningún problema y desvió su mirada hacia otro lado. Grieta. Ese sonido familiar, ese familiar mango de pala roto. Argrud no emitió ningún sonido esta vez, demasiado avergonzada como para siquiera mirar a Mizuno. Mizuno se quedó sin palabras. Esta pala estaba esperando deliberadamente hasta que él mirara hacia otro lado para romperse. Pero Mizuno finalmente se dio cuenta de la razón. No era una cuestión de calidad de la pala, sino simplemente porque Argrud a menudo se espaciaba. Su mente errante hizo que su trabajo fuera más lento que el de Tokaicho y provocó que perdiera el control de su fuerza, rompiendo inevitablemente la pala. Aún así, Argrud no había mejorado. Las dos primeras palas se rompieron tras unos pocos golpes, mientras que la tercera duró 10 minutos. Era evidente que se esforzaba de verdad por escapar de su negatividad y recuperar un mejor estado mental. Sin embargo, dejarla romper herramientas continuamente tampoco era una solución, los fracasos repetidos acabarían dañando gravemente su confianza. Muy bien, Mizuno sacó con decisión un montón de materiales metálicos y soldó una pala de aleación allí mismo, entregándosela a Argrud. Esta es robusta. Usa esto. La pala de aleación podía ser más pesada, pero era varias veces más fuerte que las palas comunes. Seguro que tampoco podrás capturar esta foto. Argrud miró fijamente a Mizuno por un momento, luego extendió la mano para tomar la pala de aleación, su impresión de Mizuno se profundizó ligeramente. Este amigo del presidente, a pesar de vestir de manera extraña, era increíblemente gentil en su temperamento. Al ver sus errores, su primera reacción no fue regañarla sino pensar en soluciones. Es un excelente entrenador. Argrud etiquetó silenciosamente a Mizuno en su corazón. Está bien, llámame si necesitas algo. Regresaré a preparar la poción, dijo Mizuno, volviendo a la tienda. Argrud observó la figura de Mizuno alejarse, volviendo a perderse en el aire por un momento. Saliéndose del aturdimiento repentino, apretó con más fuerza la pala de aleación y reanudó la excavación. Media hora después. Entrenador San, hemos terminado nuestra tarea acompañadas por la vibrante voz de Tokaicho. Ambas Uma, tras retirar todos los girasoles marchitos, regresaron juntas a la tienda. Buen trabajo, Mizuno se dio la vuelta desde su silla de escritorio, mirando inmediatamente la pala de aleación que sostenía Argrud. Excelente. No se había roto. Aunque el mango ahora estaba doblado en un ángulo de 45 grados. Lo siento, Argrud se disculpó torpemente. No te preocupes, es un problema menor. Mizuno tomó la pala con indiferencia y rápidamente la enderezó con unos cuantos golpes metálicos. Al ver la pala de aleación restaurada tan fácilmente, un atisbo de sorpresa se reflejó en el rostro típicamente frío de Argrud. Un entrenador de Uma no solo experto en investigación botánica sino también capaz de reparar equipos. ¿No era este entrenador un poco demasiado capaz?
pero su asombro no duró mucho antes de volver a su habitual comportamiento frío. En lugar de detenerse en los talentos del entrenador, estaba más ansiosa por saber qué vendría después. ¿Hay algo más que pueda hacer?, preguntó Ergrud. Por favor, tomen estas pociones y colóquenlas en los sistemas de goteo correspondientes según los números aquí, instruyó Mizuno mientras sacaba el lote de pociones de hoy. Antes de que Mizuno terminara de hablar, Ergrud ya había tomado todas las pociones y se dirigió rápidamente al jardín experimental. Ergrud-senpai, ¿no vas a descansar un poco? Tokaicho, cansada de cavar durante media hora, se secó el sudor de la frente y estaba a punto de beber agua. Levantó la vista y vio a Ergrud salir con todas las pociones, sin intención de descansar. No necesito descansar, respondió Ergrud secamente, desapareciendo rápidamente de la vista de todos. Wow, Ergrud-senpai es genial. Los ojos de Tokaicho brillaron. A sus ojos, la acción decisiva de Ergrud fue como la de un gran héroe de la televisión que parte a salvar el mundo, realmente genial. Mizuno permaneció en silencio, una sensación de inquietud crecía dentro de él. No mucho después, una serie de sonidos de cristales rotos vinieron desde el exterior de la tienda. Chocar. 10 segundos después, Ergrud regresó a la tienda con las manos vacías y la cabeza gacha en señal de culpa. Lo lamento. Mizuno. Parecía que no solo era propensa a distraerse, sino que también era demasiado apresurada. Capítulo 173, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Aunque Ergrud había derramado accidentalmente todas las pociones antes, por suerte, Mizuno ya había anotado las proporciones de la solución de hoy. No tardaría mucho en preparar una nueva tanda. Para evitar más accidentes, Mizuno incluso encontró un pequeño carrito esta vez. Pensó que, siempre que Ergrud pusiera las pociones en el carrito, no las derramaría otra vez. Ergrud miró las pociones en el escritorio, luego volvió a mirar el carrito, y de repente se le ocurrió una idea que Mizuno no podía haber esperado. Ella extendió la mano, cogió todas las pociones y luego se sentó en el carro. Después de terminar, Ergrud se volvió hacia Mizuno, como si le preguntara en silencio si lo había hecho bien. Bueno, Mizuno tenía una expresión extraña. Podrías decir que ella entendió el punto. Ella se metió en el carro, pero podrías decir que no lo entendió. Después de todo, no estaban técnicamente las pociones también en el carro ahora. Después de un debate interno, Mizuno finalmente asintió, dando aprobación al comportamiento de Ergrud. Al ver la respuesta de Mizuno, los ojos de Ergrud parpadearon levemente. Su expresión no cambió notablemente, permaneció tan indiferente como antes, pero sus orejas se movieron alegremente. Por alguna razón desconocida, durante las siguientes tareas, la frecuencia de despistes de Ergrud disminuyó drásticamente. El tiempo voló. Con la ayuda de Tokaicho y Ergrud, los preparativos de hoy para el experimento se completaron antes del mediodía. A Mizuno solo le quedaba esperar pacientemente hasta que salieran los resultados experimentales de esta noche. Durante este periodo de inactividad, Mizuno decidió pasar el tiempo leyendo algunos libros de jardinería. Sin embargo, mientras Mizuno leía, las otras dos Uma estaban a ambos lados observándolo. Está Aare. A su izquierda estaba sentada Tokaicho, con otro libro en las manos. Aunque parecía que leía, su mente estaba completamente concentrada en Mizuno. Originalmente, su intención era simplemente subirse al regazo de Mizuno y acurrucarse, pero había otra Uma allí, una respetada estudiante de último año, así que no se atrevió. Por eso recurría a miradas furtivas cada 2 por 3. A su derecha estaba Ergrud, mirando a Mizuno sin parpadear. Pero a diferencia del simple deseo de cercanía de Tyo, Ergrud se parecía a un jugador intentando hacer una carrera de velocidad, lista para aceptar nuevas tareas en cualquier segundo, solo para terminar el nivel más rápido. Aunque Mizuno le había dicho repetidamente que no había nada más que hacer,
Argrud ocasionalmente preguntaba en voz baja. ¿Hay algo más que pueda hacer? A Mizuno le resultó absolutamente imposible concentrarse en su lectura. Se sentía exactamente como cuando estaba a punto de quedarse dormido, solo para que alguien encendiera las luces. En resumen, era una tortura. Incapaz de soportarlo más, Mizuno tuvo que darle algunas tareas. ¿Podrías hacerme un poco de té? MMM. Argrud rápidamente le preparó una taza de té negro. ¿Podrías limpiar la habitación? MMM. Tras recoger las herramientas de limpieza, Argrud dejó rápidamente toda la tienda impecable. ¿Podrías hacerle cosquillas a Tio? MMM. ¿Por qué antes de que Tokaicho pudiera reaccionar, las manos de Argrud ya estaban en su cintura? Espera jajaja Argrud senpai jajaja para jajaja. Sin embargo, ante las súplicas de misericordia de Tokaicho, Argrud no tenía intención de detenerse y continuó haciéndole cosquillas vigorosamente. Aunque no comprendía del todo la importancia de estas tareas, dado que el entrenador San las había pedido, debía tener un significado más profundo. Quizás formaba parte del experimento. Pensando así, Argrud aceleró sus cosquillas. Jajaja senpai, por favor. 5 minutos después, Tokaicho se desplomó débilmente sobre la mesa, con los ojos en blanco y luciendo completamente destrozada. Argrud, después de completar su tarea, volvió a quedarse en silencio junto a Mizuno, mirándolo fijamente con todo su rostro diciendo claramente, ¿cuál es la próxima tarea? Está a Are. La intensa mirada de Argrud hizo que a Mizuno se le erizara la piel, casi provocándolo a gritar en voz alta, dejen de agredirme visualmente, pero sabía que no lo hacía a propósito, solo quería más tareas que la mantuvieran ocupada. Así que Mizuno se tragó esas palabras. Aún así, tener a Argrud mirándolo constantemente no era sostenible. Mizuno tuvo que idear una solución duradera, una tarea que entretuviera a Argrud un buen rato y evitara que merodeara junto a él todo el tiempo. Después de devanarse los sesos, Mizuno finalmente propuso una tarea bastante razonable. ¿Qué tal si vas al campo experimental y me ayudas a observar el crecimiento de los girasoles en tiempo real? Anteriormente, Mizuno nunca observó de cerca el proceso de crecimiento, siempre esperaba un día para inspeccionar el resultado final y descubrir por qué había fallado el experimento. Esta vez, dejar que Argrud lo ayudara a mantener registros detallados podría revelar problemas que había pasado por alto. Entendido, asintió Argrud, aceptando inmediatamente. Al ver a Argrud salir de la tienda, Mizuno suspiró aliviado. Por fin, pudo volver tranquilamente a su libro. Pero momentos después, Argrud regresó nuevamente. ¿Qué pasó?, preguntó Mizuno. Argrud señaló en dirección al jardín experimental. Entrenador San, los girasoles dicen que tienen sed. Oh, tienen sed. Mizuno no encontró nada extraño inmediatamente, incluso pensó que la propia Argrud podría tener sed y había regresado por agua. Pero después de reflexionar más, de repente se dio cuenta de que algo iba muy mal. Espera un momento, ¿quién dijo que tienen sed? Capítulo 174, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Quién dijo que tienen sed los girasoles? Mizuno tenía una expresión llena de incredulidad, sospechando que Argrud podría estar bromeando. Pero que Argrud hiciera una broma parecía muy improbable. Entonces Mizuno empezó a preguntarse si había escuchado mal o quizás había entendido mal su significado por completo. Tal vez el girasol que mencionó Argrud no era una planta, sino un Uma llamado girasol. Quiero preguntarte algo. Mizuno se frotó la barbilla, hablando con cierta vacilación. ¿Ese girasol que mencionaste es macho o hembra? Esta vez, fue el turno de Argrud de preguntarse si había algo mal con sus oídos. Los girasoles tenían distinciones de género.
No estoy segura, Argrud negó con la cabeza, insegura. Pero, en general no suelen ser hermafroditas los girasoles. ¿De verdad son las flores? Al escuchar la respuesta de Argrud, Mizuno finalmente confirmó que había entendido bien, esos girasoles de los que hablaba eran realmente los que habían plantado en el jardín experimental. En ese momento, por más calmada que fuese la actitud con la que Mizuno manejara las cosas, no podía quedarse quieto. Pero lo primero que pensó no fue que Argrud pudiera entender el lenguaje de las flores. En cambio, inmediatamente sospechó que los girasoles del campo experimental podrían haber mutado. Porque al escuchar las palabras los girasoles dijeron que tenían sed, lo primero que le vino a la mente fue el sonriente girasol carne de cañón de plantas VS Zombies. Después de todo, la razón por la que había elegido girasoles para el experimento era porque había jugado ese juego y tenía un afecto especial por ellos, principalmente como carne de cañón. Podría ser que la poción que había preparado esta vez tuviera algún tipo de problema, mutando los girasoles en una especie de espíritus de flores que ahora podían quejarse en voz alta de tener sed, y esta mutación era buena o mala. Con suerte, estos girasoles no solo serían incapaces de defender a la humanidad, porque si abrían sus enormes bocas para devorar cerebros, eso sería terrible. Olvídalo. Mizuno originalmente tenía la intención de preguntarle a Argrud más detalles, pero decidió que sería mejor comprobarlo él mismo. Sacando una pala de su bolsillo dimensional como medida de precaución, se apresuró al jardín experimental. Al entrar al invernadero, la escena caótica que había imaginado, un montón de girasoles pidiendo agua a gritos, no apareció. Todo estaba tranquilo. Aparte del nítido canto de los pájaros del exterior, no se oía ni un solo sonido, y mucho menos el parloteo de los girasoles. Tras este periodo de crecimiento, las semillas habían brotado tallos verdes de 2 o 3 centímetros del suelo. Con la solución promotora de crecimiento goteando constantemente desde el sistema de riego, las plantas crecían silenciosamente, apenas perceptibles a simple vista. Todo parecía normal. Donde está el espíritu de la flor, Mizuno observaba con la mirada perdida la pacífica escena, con la pala en la mano completamente inservible. Entrenador San, ¿qué pasa? Argrud lo siguió adentro. Al ver la decepción de Mizuno, ladeó la cabeza confundida. No había dicho que los girasoles tenían sed porque traía una pala en lugar de agua. ¿No dijiste que los girasoles dijeron que tenían sed?, preguntó Mizuno. Argrud asintió. Entonces, ¿cómo lo sabes exactamente? Argrud bajó la cabeza pensativamente, pareciendo insegura de cómo responder. A veces puedo oír las voces de las flores. Mizuno parpadeó. ¿Escuchas las voces de las flores? ¿No era eso cosa de historias de fantasía de elfos como lo lograba una Uma como ella? ¿Cómo debería explicarlo? Argrud puso una mano sobre su pecho, como si intentara sentir algo. Es como una sensación. Quizás después de cultivar muchas flores, pueda sentir sus voces. Mizuno se quedó en silencio. Entonces, ¿por qué había plantado decenas de miles de flores en los últimos días y nunca había oído sus voces? Entrenador San, mire, Argrud señaló un girasol a sus pies. Este girasol cree que la tierra de aquí es demasiado dura. Luego señaló otro girasol en la esquina del invernadero, fuera del alcance del sol, y ese está un poco frío. Finalmente, señaló hacia los girasoles en la cuarta parcela experimental y dijo, ellos son los que dijeron que tenían sed antes. Mizuno miró intensamente los girasoles que Argrud había señalado, concentrándose con todas sus fuerzas, intentando sentir sus voces. Pero después de unos momentos, se dio por vencido. Lo que Argrud describía era simplemente demasiado fantástico, Mizuno no podía comprenderlo en absoluto. Para él, estos girasoles parecían idénticos, sin señales de emitir voces. Simplemente no podía sentirlos. Aún así, decidió confiar en Argrud y sacó una regadera para regar las plántulas. Las regó durante unos 3 minutos, cada girasol recibió al menos 1 litro de agua, hasta que Argrud finalmente habló. Ya es suficiente por ahora.
Mizuno dejó la regadera a un lado y se agachó para observar los girasoles recién regados, con la esperanza de notar algo especial. Lamentablemente, no detectó ningún cambio significativo. Los tallos y hojas solo parecían un poco más frondosos. Sin una observación atenta, ¿quién podría saber que tenían sed? Entonces, la suave voz de Argrud sonó detrás de él. Gracias. Mizuno giró la cabeza, confundido. Yo los regué, ¿por qué agradeces tú? No fui yo, Argrud negó levemente. Solo estaba transmitiendo su mensaje. Su mensaje. Los ojos de Mizuno se abrieron. Dices que me agradecieron por regarlos. Sí, Argrud asintió, poniéndose en cuclillas y acariciando suavemente las tiernas hojas de las plántulas. Aunque como plantas desconocen nuestra existencia ni el origen del agua, sienten una emoción especial hacia esta agua que apareció de repente. Argrud levantó la cabeza y miró hacia el sol sobre el invernadero. Esta emoción es similar a la que se siente al tomar el sol, así que creo que significa gratitud. Mizuno se quedó atónito. Había asumido que cuando Argrud decía que podía oír flores, simplemente percibía sus condiciones básicas. Nunca imaginó que pudiera comprender sus sentimientos específicos con tanto detalle. Esta habilidad era demasiado conveniente. Si pudiera escuchar las voces de las flores en cualquier momento y conocer inmediatamente sus necesidades, no tendría que pasar tanto tiempo experimentando mediante prueba y error como lo hace ahora. ¿Podrías enseñarme cómo? Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 175, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Ante la petición de Mizuno, Argrud frunció el ceño con inquietud. No era que no quisiera enseñarle a Mizuno, sino que escuchar las voces de las flores era algo que ni siquiera ella misma podía explicar con claridad, algo que ni siquiera estaba segura de que pudiera enseñarse. Y además, ella y Mizuno no eran cercanas. Incluso a los amigos de toda la vida a veces les costaba transmitir con precisión sus verdaderos pensamientos. Con la relación que habían forjado en un solo día, dudaba mucho que pudiera enseñarle a este desconocido entrenador San a percibir los sentimientos de las flores. Por lo tanto, Argrud permaneció en silencio durante mucho tiempo, profundamente en conflicto sobre si debía aceptar o no. Después de todo, esta habilidad no era algo de un libro de texto, aprendible de memoria. Nació de su hábito infantil de cuidar flores, e incluso después de más de una década de práctica, apenas podía percibir sus susurros. Si ella estuviera de acuerdo, ¿cómo debería enseñarlo? Significaba que tenía que pedirle a este entrenador San que también pasara una década cultivando flores. Obviamente eso no era razonable y tomaría demasiado tiempo. Entonces debería negarse. Pero ¿qué pasaría si aprender a escuchar las voces de las flores fuera parte integral de la investigación de este entrenador San? Si ella se negaba, la investigación podría estancarse, haciendo imposible capturar al misterioso hombre. Cualquiera de los dos escenarios era algo que Argrud no quería que sucediera, por lo que no podía tomar ninguna decisión. Las delicadas cejas de Argrud se fruncieron. Se mordió el labio con ansiedad, mientras su mano inconscientemente agarraba su cola y tiraba de ella con fuerza, como si el dolor pudiera aliviar su estrés, aunque fuera un poco. Espera, no hay necesidad de ir tan lejos. Al ver a Argrud tan angustiada, Mizuno habló rápidamente para tranquilizarla. La verdad era que la petición de Mizuno de aprender a escuchar las flores había sido solo un capricho del momento, no algo que absolutamente necesitaba lograr. Si lograba aprenderlo, genial, podría acelerar su investigación. Pero incluso si no, no importaría. Escuchar las voces de las flores nunca formó parte de su plan original, así que no afectaría en absoluto al experimento. Sin embargo, Mizuno se sorprendió al ver la reacción extrema de Argrud. Era claramente un problema menor, pero para Argrud, parecía tan grave como el problema del carrito,
como si no encontrar una solución perfecta la atormentara para siempre. Pero no había soluciones perfectas en este mundo. Obtener algo implicaba inevitablemente sacrificar algo más. Buscar la perfección a ciegas solo hundía aún más a uno en un fango disfrazado de resultados impecables. Quizás esto era exactamente por lo que Argrud estaba actualmente tan apática al hacer cualquier cosa, pero se volvía excesivamente intensa cuando realmente intentaba algo. Mizuno bajó la mirada pensativamente, sintiendo que había captado una idea crucial para desenredar el nudo de Argrud, aunque exactamente cómo hacerlo aún no lo había descubierto. Por suerte, Mizuno no era propenso a obstinarse en los callejones sin salida como lo era Argrud en ese momento. Aunque no se le ocurriera la solución en ese momento, quizás después de una buena noche de sueño, la respuesta le llegaría a la mente mañana por la mañana. Por ahora lo más importante era manejar lo que podía hacer. Por ejemplo, calmar al ansioso Argrud que estaba frente a él. Así, Mizuno agarró suavemente la mano de Argrud, evitando que siguiera tirando de su propia cola. Luego la tranquilizó suavemente. No tienes por qué preocuparte tanto. Que pueda oír las voces de las flores o no afectará el experimento. Como mucho, es solo una ventaja extra. Puedes enseñarme lo que creas mejor, sin preocuparte por el resultado. Claro, Argrud quería explicarle a Mizuno que escuchar flores no era tan sencillo, sin al menos varios años, probablemente ni siquiera podría arañar la superficie. Pero Mizuno ya había previsto la dificultad. Más bien, la idea de escuchar las voces de las flores era absurdamente fantástica desde el principio, algo que jamás había imaginado posible hasta hoy. En lugar de preocuparse por si podría fallar, Mizuno estaba mucho más sorprendido por la mera posibilidad de que realmente pudiera aprenderlo. Entonces Mizuno intervino rápidamente. No te preocupes. Aprendo rápido. Aunque algo sea extremadamente difícil, al menos puedo entender lo básico. Enséñame lo que puedas, yo me encargo del resto. Mizuno se golpeó el pecho con confianza. Aunque no sabía de dónde venía la confianza de Mizuno, ver su actitud segura, actuando como si nada estuviera más allá de su capacidad, calmó ligeramente el corazón ansioso de Argrud. Está bien, lo intentaré. Argrud asintió a Mizuno, su voz delataba una profunda incertidumbre, mientras su mano se movía inconscientemente una vez más hacia su cola. Mizuno no dijo nada más. En cambio, simplemente extendió la mano y acarició suavemente la espalda de Argrud, brindándole un consuelo silencioso. Aunque tocar a Uma siempre había sido un tabú absoluto para Mizuno, al ver a Argrud tan profundamente atormentada, Mizuno rompió su propia regla férrea sin dudarlo. Su corazón latía frenéticamente, pero se obligó a no mostrar la más mínima incomodidad. Para asegurarse de no transferir su nerviosismo a Argrud, reprimió por completo su ansiedad. Jaja. Bajo el suave toque de Mizuno, Argrud respiró hondo varias veces, soltando gradualmente su fuerte agarre en su cola, luego levantó lentamente la mirada para encontrarse con los ojos de Mizuno. Gracias. Aunque el corazón de Argrud todavía estaba algo preocupado, estaba en mucho mejor forma que momentos antes. El entrenador San frente a ella parecía poseer un poder misterioso. Aunque fue un simple toque, incluso a través de sus guantes, Argrud sintió claramente el calor que irradiaba la mano de Mizuno. Ese calor era como la luz del sol, derritiendo gradualmente el glaciar helado atrapado en su pecho, y como una brisa primaveral, dispersando la niebla que oscurecía su camino, haciéndola sentir segura nuevamente. Argrud no estaba segura de si era solo su imaginación, pero la calidez reconfortante que emanaba de este entrenador San se sentía extrañamente similar a ese hombre misterioso que había aparecido tan repentinamente ante la estatua de las tres diosas ese día. Extremadamente similares. Capítulo 176, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Está Are.
Al darse cuenta de esto, Argrud comenzó a examinar seriamente a este extraño entrenador San que, por alguna razón desconocida, insistía en ocultar cada centímetro de su cuerpo. Anteriormente, había estado tan concentrada en encontrar al misterioso hombre que había aparecido ante la estatua de las tres diosas que había pasado por alto lo sospechoso que era el propio entrenador Mizuno. Entrenador Mizuno, identidad desconocida, apariencia desconocida. Solo sabía que era un amigo de gran confianza del presidente Rudolf y el entrenador cuyo nombre Tokaicho mencionaba constantemente. Lo más notable es que afirmó ser el enemigo del hombre misterioso, queriendo ayudar a cumplir su deseo y atraer al culpable para que pudieran capturarlo. Solo desde ese momento, las posibilidades de que el propio Mizuno fuera el hombre misterioso parecían escasas. Después de todo, tenía la absoluta confianza de Rudolf. Además, pensó Argrud, seguramente ese hombre misterioso no sería tan tonto como para acercarse a ella a sabiendas cuando sabía que ella lo estaba persiguiendo, en lugar de huir de inmediato. Sin embargo, Argrud aún albergaba una pequeña sospecha en el fondo. El rostro oculto bajo esa máscara oscura era idéntico al de aquel día. Esta Are. Argrud miró a Mizuno de arriba abajo, como si intentara ver la verdad que se escondía debajo de su ropa. ¿Qué pasa? Sintiendo la mirada penetrante de Argrud, Mizuno instintivamente retrocedió 2 pasos, ampliando la distancia entre ellos. Pero esta reacción solo intensificó aún más la sospecha de Argrud. ¿Por qué el entrenador Mizuno le tenía tanto miedo? ¿Será que realmente le ocultaba algo? Argrud frunció el ceño, su corazón estaba en conflicto. Aunque ella desesperadamente no quería dudar de este bondadoso entrenador San que se había ofrecido a ayudar a cumplir su deseo, incluso la más mínima posibilidad de atrapar al hombre misterioso no podía ser ignorada. Así, Argrud dio un paso adelante, cerrando la brecha nuevamente, agarrando fuertemente el dobladillo del abrigo de Mizuno para que no pudiera escapar, antes de finalmente hablar. Entrenador Mizuno, tengo una pregunta, ¿es usted hombre o mujer? Bueno, Mizuno miró la expresión solemne de Argrud, luego miró el dobladillo del abrigo que ella había agarrado. Las alarmas inmediatamente sonaron dentro de su mente. Inicialmente, había planeado decir con sinceridad que era hombre, pero un instinto de supervivencia abrumador lo hizo decir sin pensar. En realidad, si quieres saberlo, soy mujer. En serio, Argrud miró a Mizuno con escepticismo, alzándolo hacia él, le sacaba una cabeza, fácilmente 180 centímetros. Le costaba creer sus palabras. Claro, mintió Mizuno con suavidad, con el corazón firme y el rostro sereno. Como mucho, así que crecí. Tiene sentido, ¿verdad? Pero la mirada de Argrud se desvió hacia el pecho plano y absolutamente nada impresionante de Mizuno. Hay una historia trágica relacionada con el tamaño de la copa, dijo Mizuno con tristeza, agarrándose el pecho con fingida pena. Argrud, ¿y tu nombre? Mizuno, las chicas pueden tener nombres masculinos, es bastante normal. Argrud, el estilo de tu ropa. Mizuno, son de género neutro y se adaptan perfectamente a cualquier persona. Ranura de aire. Las respuestas de Mizuno fluían con tanta naturalidad, como si realmente fueran hechos, lo que impedía a Argrud encontrarle ningún defecto. Aunque sus sospechas persistían, no tuvo más remedio que aceptar a Mizuno como una chica bastante masculina. De acuerdo, Argrud soltó el abrigo de Mizuno, inclinando la cabeza en señal de disculpa. Perdón por dudar de que fueras hombre. Está bien, de verdad, ya me he acostumbrado. Mizuno hizo un gesto de desdén con la mano, como si muchos lo hubieran confundido con un hombre antes. Tantos malentendidos, insinuó, lo habían vuelto indiferente a la confusión. Justo cuando Mizuno pensó que había logrado evadir las sospechas, un ruido repentino estalló detrás de él. Sonido metálico. Parecía que una pala había caído al suelo, acompañada por la voz sorprendida de Tokai Tillö.
Entrenador-san, eres una chica. Tokaicho, que acababa de entrar al invernadero experimental, escuchó algo que destrozó por completo su visión del mundo. La entrenadora Mizuno era en realidad mujer. Esto no puede estar bien. La revelación fue tan abrumadora que Tokaicho sintió que la mente le daba vueltas y que la fuerza la abandonaba. Temía que, si no tenía cuidado, se desplomaría en el suelo. La intuición de Tokaicho le decía a gritos que Mizuno era absolutamente hombre. Después de todo, había soñado vívidamente con una futura boda con él. Pero el entrenador Mizuno, de hecho, nunca le había dicho explícitamente cuál era su género. Quizás la idea de que Mizuno era hombre había sido solo una suposición suya. Esto no puede ser. Tokaicho se negó a aceptar la realidad, pellizcando sus mejillas con la esperanza de estar soñando. Pero el dolor en su rostro le decía claramente, esto no era un sueño, era la realidad. Tokaicho sintió que su corazón dolía aún más. Mizuno finalmente notó a la chica parada atónita junto a la puerta. Al verla tan destrozada que podría desplomarse en cualquier momento, Mizuno se adelantó rápidamente y la sujetó con cuidado. ¿Estás bien? Entrenador-san. Tokaicho se aferró desesperadamente a Mizuno, agarrándole las manos, y suplicó lastimeramente. Por favor, dime que es mentira, entrenador-san. Debes ser un chico si eres una chica, como se supone que nos casaremos en el futuro. Mizuno. TCH, pensó Mizuno. Al ver a Tiyo tan desconsolada, iba a decirle la verdad en secreto, pero ahora estoy aún menos dispuesta a admitirlo. Lo siento, Mizuno suspiró profundamente. De verdad soy una chica. Pero incluso ahora, con Mizuno afirmando esto explícitamente, Tokaicho se negaba a creerlo. Algo se sentía terriblemente mal. Después de devanarse los sesos, Tokaicho finalmente encontró una prueba sólida que podría demostrar el verdadero género de Mizuno. Pero entrenador-san, si eres una chica, ¿por qué Rush Shower te llama Oni-sama? Eso. La pregunta penetrante de Tokaicho dejó instantáneamente sin palabras a Mizuno. Así es. Si fuera mujer, Rush Shower se habría dirigido a él como One-sama, no Oni-sama. Por supuesto, Mizuno sabía que la solución a este problema era simple, solo tenía que decirle a Tio que el Oni-sama de Rush Shower era un malentendido, y hacer que ella cambiara a llamarlo One-sama. Pero solo esto. Solo esta recompensa de ser llamado Oni-sama por Rush Shower. Para Mizuno, que ya se había convertido en un orgulloso hermano mayor, esto era algo que nunca podría abandonar. El ser interior de Mizuno luchaba ferozmente, las palabras se le atascaban en la garganta y se negaban a salir. Yo soy el Oni-sama. Mizuno temblaba por todas partes, como si estuviera sufriendo una tortura. Para él, este tormento era al menos 9 o 10 veces más aterrador que ser atacado por una multitud de Uma. Jajaja, lo sabía entrenador-san, definitivamente estás mintiendo, realmente eres un niño. Al ver a Mizuno completamente sin palabras, Tokaicho lo tomó como una confirmación silenciosa. Genial, el entrenador-san era un niño, así que su boda en el futuro aún era totalmente posible. Con sus sueños destrozados restaurados, Tokaicho frotó con entusiasmo su mejilla felizmente contra el pecho de Mizuno. Detrás de ellos, Argrud, al notar la total incapacidad de Mizuno para explicarse, vio cómo su anterior sentimiento de culpa se desvanecía al instante, reemplazado por una renovada seriedad. Lentamente, su mano se extendió una vez más, agarrando con fuerza el dobladillo del abrigo de Mizuno. Capítulo 177, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 177, 1100 Stones. Espera un segundo. Al ver a Argrud detrás de él, lista para quitarse la ropa, Mizuno se giró rápidamente y la agarró de la muñeca. Yo también puedo explicar esto. Argrud no habló,
solo lo miró fijamente. Su expresión severa decía claramente, si no podías darme una buena razón, tomaría medidas. Egen Mizuno se aclaró la garganta torpemente, rascándose la cara. Admitir que no era un Oni-sama era simplemente imposible para él. Pero aún le quedaba un último recurso, su técnica oculta definitiva. Un movimiento tan poderoso que podía hacerle daño a él y a sus enemigos. Nunca lo usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora, la situación era tan grave que Mizuno no tuvo más opción que abrir la caja de Pandora y liberar los demonios que había dentro. Ya era hora de que estas inocentes niñas Uma experimentaran toda la fuerza del choque cultural estadounidense. Mizuno preguntó con cautela. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de LGBT? Ambas Uma parecían desconcertadas. Tokaicho parpadeó inocentemente, sin comprender el significado. Group, aunque no lo entendía del todo, lo había investigado antes para recibir a periodistas estadounidenses. ¿LGBT no tiene algo que ver con la homosexualidad?, preguntó Group con vacilación. Lo es y no lo es, Mizuno asintió antes de continuar. Más precisamente, LGBT representa la diversidad de género. Por ejemplo, Yo se señaló a sí mismo, aunque biológicamente soy mujer, tengo un trastorno de identidad de género, por lo que siempre me he considerado hombre. Por eso mi comportamiento es completamente masculino. Además, soy vegetariano estricto, pero al mismo tiempo tengo una pica severa, así que además de verduras, también tengo que comer carne. También tengo tendencias masoquistas, pero como protestante no puedo dañarme a mí mismo, lo que me provoca depresión y autismo intermitente, pero el autismo solo se manifiesta cuando duermo. Basta, basta. Group soltó rápidamente el abrigo de Mizuno y retrocedió con miedo. El nombre del entrenador sonaba japonés, pero tras escuchar esa explicación, parecía más estadounidense que cualquier otra cosa. Group siempre se había considerado de mente abierta y receptiva. Como vicepresidenta de la academia, había conocido periodistas y Uma de todo el mundo, aceptando incluso lo que no comprendía del todo. Pero la serie de revelaciones de Mizuno la dejó incapaz de procesar nada más. Ya lo ves, ¿verdad? Como me identifico como hombre, Rush Shower me llama Oni-sama en lugar de One-sama. Es solo mi preferencia, explicó Mizuno con calma. Lo entiendo, no tienes que explicar más. Group se tapó los oídos y le dio la espalda. Tokaicho, en cambio, estaba desconcertada. ¿Qué significa todo eso? Un enorme signo de interrogación apareció sobre su cabeza. Para ser sincera, Tokaicho no entendía nada. Su mente pura e inocente solo escuchó las 4 palabras finales. Soy un hombre. Oh, da igual, el entrenador Mizuno es un hombre. Tokaicho abrazó a Mizuno con fuerza, frotándole la cara con cariño. Mizuno. Aunque era algo diferente de lo que esperaba, había logrado su objetivo. Sin perder el título de Oni-sama de Rush Shower, también eliminó las sospechas de Group. Ahora, Tokaicho estaba 100% convencida de que Mizuno era un hombre y eso no importaba. Ya que hemos aclarado ese malentendido, Group-sanse, comenzamos nuestra lección. Mizuno no había olvidado la verdadera tarea del día, aprender a escuchar las flores y acelerar su investigación. Group aún no se había recuperado de las aterradoras revelaciones de Mizuno. Bajó las orejas y negó con la cabeza en voz baja. Lo siento, ¿podrías darme un momento para recuperarme primero? Claro, asintió Mizuno suavemente. Avísame cuando estés lista. Te estaré esperando. Entrenador San, ¿de qué lección están hablando?, preguntó Tokaicho, aún abrazado a Mizuno. Mizuno le explicó la capacidad de Group de escuchar las voces de las flores. Increíble. Tokaicho se quedó boquiabierta. Se giró hacia Group, con los ojos brillando de emoción. Group senpai,
yo también quiero aprenderlo. La petición sorprendió momentáneamente a Argroove, quien no esperaba que Tokaicho estuviera interesada. Pero pensó un segundo, si tenía que enseñarle a Mizuno de todas formas, un estudiante más no estaría de más. Asintió en silencio, indicando su acuerdo. Sí, gritó alegremente Tokaicho, mirando a Mizuno con disimulo y sonriendo pícaramente. Escuchar las voces de las flores ¿acaso no es leer la mente? Una vez que aprendiera a leer los pensamientos, Mizuno nunca podría escapar, sabría al instante dónde encontrarlo. Jeje. Tokaicho abrazó a Mizuno aún más fuerte. Yo demasiado apretado, jadeó Mizuno, sintiendo como si le aplastaran la cintura. Lo siento, yo lo soltó rápidamente, sacando la lengua de forma tierna. Mizuno entrecerró los ojos, percibiendo los pequeños planes de Tokaicho. Definitivamente estaba tramando algo de nuevo. 10 minutos después, Argroove, cuya visión del mundo acababa de sufrir un duro golpe, finalmente se recuperó un poco. Se giró hacia ambos, levantando de nuevo sus orejas caídas. Acercándose a Mizuno y Tokaicho, cruzó los brazos rígidamente y miró nerviosa a sus pies. Adoptó una torpe postura de maestra y anunció en voz baja. Vamos a empezar. Capítulo 178, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 178. Mizuno asintió, sacando inmediatamente su cuaderno y bolígrafo, entrando rápidamente en un estado de intensa concentración. Como algo tan mágico como escuchar el canto de las flores no era fácil de aprender, Mizuno no esperaba comprenderlo de golpe solo con la explicación de Argroove. En cambio, planeó grabar cuidadosamente cada palabra que dijera. De esta manera, aunque no pudiera comprender su significado de inmediato, podría revisar estas notas repetidamente después, analizando a fondo los matices de sus instrucciones. Yo también estoy lista. Tokaicho levantó la mano alegremente. A diferencia de la intensa concentración de Mizuno, yo parecía mucho más relajada y despreocupada. Entonces empezaré. Argroove respiró hondo, acercándose a una plántula de girasol. Lentamente, se arrodilló y rozó suavemente con los dedos sus tiernas hojas. La forma más sencilla y eficaz de comprender los sentimientos de una flor es mediante el tacto directo, lo que permite percibir su voz interior transmitida a través del contacto. Mientras hablaba, Argroove cerró los ojos y pareció concentrarse profundamente. Varios segundos después, los volvió a abrir y se giró para explicarles cuidadosamente a Mizuno y Tokaicho. Al tocar la flor, si sientes un suave pagú, eso es felicidad. Significa que la flor está plenamente satisfecha con su estado actual y no necesita cambiar nada, basta con mantenerlo. Papagú. Mizuno, que tomaba notas diligentemente, se quedó paralizada de repente, mirando hacia arriba con una expresión vacía. ¿No era esta instrucción demasiado abstracta? ¿Qué demonios era Pagú? Ni siquiera quemándose cada neurona del cerebro le ayudaría a entender qué significaba exactamente. Pero a diferencia de la desconcertada Mizuno, Tokaicho tenía una expresión pensativa, asintiendo para sí misma. Pagú. Ya veo. Se golpeó la palma con el puño, con una repentina iluminación. Mizuno, ja. Lo entendía. Podría ser que yo fuera un genio en secreto. Antes de que Mizuno pudiera siquiera sentir envidia, Argroove se giró hacia ellos de nuevo. Ahora intenten tocarlo ustedes dos a ver si lo sienten. Silbido. Mizuno respiró hondo. De repente, tuvo la terrible sensación de un estudiante obligado a resolver un problema de matemáticas en la pizarra sin comprender aún la fórmula. Por el contrario, el alumno estrella Tokaicho saltó ansiosamente hacia adelante e inmediatamente extendió la mano para tocar la plántula. Después de dudar por un momento, Mizuno guardó sus notas y se unió a Argroove, agachándose con cuidado para tocar el girasol también. Entrenador Mizuno. Argroove notó que Mizuno aún llevaba guantes y le recordó con amabilidad, podría funcionar mejor si lo tocas directamente con los dedos.
Está bien. Mis guantes son extremadamente sensibles, prácticamente indistinguibles de la piel desnuda, así que no hay necesidad de quitármelos, respondió Mizuno rápidamente. De verdad está bien. Entonces Argud aceptó su explicación, sin ver motivo para discutir. Sin embargo, incluso después de cerrar los ojos y concentrarse intensamente durante 10 minutos, Mizuno no logró percibir nada parecido a Pagú. Lo único que sintió bajo las yemas de los dedos fue el delicado cuerpo de la joven plántula. Frustrada, Mizuno abrió los ojos y miró a Tokaicho. En ese momento, incluso Tokaicho tenía una expresión preocupada, con el ceño fruncido y su cola de caballo moviéndose nerviosamente. Era evidente que ella tampoco oía nada de la planta. ¿Cómo puede ser esto?, gimió Argud suavemente, desanimada al verlos fracasar. Volvió a tirar de su cola con ansiedad. Este ya había sido el método de enseñanza más sencillo que se le había ocurrido, pero aún le parecía demasiado difícil para principiantes. Pedirle a personas sin años de experiencia en el cuidado de flores que de repente comprendieran el lenguaje de las plantas no era tan sencillo después de todo. Tranquila al ver que Argud comenzaba a tirar de su cola nuevamente, Mizuno no pudo evitar acariciar suavemente su espalda para calmarla. Cuando la mano de Mizuno descansó sobre su espalda, ese calor mágico inundó una vez más todo el cuerpo de Argud, consolando su corazón inquieto y calmándola gradualmente. Argud disfrutaba profundamente de esta sensación, como el calor reconfortante que sentía de niña, tumbada en los parterres que ella misma cultivaba, disfrutando de la brillante y clara luz del sol. Era una sensación de la que nunca se cansaba, que siempre perduraba en su corazón. Espera. Justo cuando Argud se relajaba en esa suave calidez, un repentino destello de comprensión sacudió su mente, despertándola por completo de nuevo. El calor que llega a mi corazón, calor corazón. Eso es exactamente la expresión de Argud. Se tornó repentinamente extasiada, como si hubiera descubierto un tesoro preciado. Ella se dio la vuelta y agarró firmemente la muñeca de Mizuno, declarando emocionada: La encontré. Lo encontré. La repentina acción de Argud hizo que el alma de Mizuno se desbordara en estado de shock. Aunque su mente aún funcionaba vagamente, su cuerpo se congeló por completo, negándose a moverse. ¿Qué quiso decir Argud con que lo había encontrado? ¿Será que finalmente se dio cuenta de que él era el hombre misterioso? Estoy acabado, totalmente acabado. Mizuno miró con desesperación los finos dedos que le agarraban la muñeca, sintiendo como si acabara de caer por un precipicio a un abismo sin fondo. En ese momento, había abandonado por completo la reflexión. Después de todo, los humanos no tenían ninguna posibilidad contra Uma en fuerza bruta. Una vez atrapado a corta distancia, simplemente no había forma de escapar. Estaría tan indefenso como un trozo de arcilla, a merced de sus caprichos. Lo único que los humanos podían hacer cuando sufrían de Uma Pyoy era apretar los dientes e intentar no llorar. Pero la realidad parecía ligeramente diferente de la catastrófica imaginación de Mizuno. Porque incluso después de sujetar firmemente la muñeca de Mizuno, Argud no le arrancó la ropa como una fiera ni le hizo justicia de inmediato. En cambio, lo miró con emoción. Sus ojos, antes apagados y sombríos, ahora habían adquirido varios tonos vivos de vida y color. Por fin encontré la manera de que ustedes dos entiendan los sentimientos de las flores. Capítulo 179, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿A eso te referías? Mizuno suspiró aliviado al darse cuenta de que lo había malinterpretado. Creía que habían descubierto su verdadera identidad. ¿Qué más creías que quería decir?, preguntó Argud, desconcertado. Nada. Mizuno tosió con torpeza, cambiando rápidamente de tema. Entonces, ¿cuál es exactamente el método que has encontrado para ayudarnos a comprender los sentimientos de las flores? Es muy sencillo. Argud señaló su pecho con entusiasmo. Tócame. Mizuno se congeló por completo, seguro de que había escuchado mal. Tócame, repitió Argud claramente, y solo entonces Mizuno se dio cuenta de que no era su imaginación.
«Ja tocarte», exclamó Mizuno en estado de shock. «Sí, justo aquí». Argud volvió a señalar su pecho con seriedad, con una expresión completamente seria, sin rastro de broma. «Esto no es apropiado». Mizuno intentó retirar su mano, pero el agarre de Argud en su muñeca era férreo, imposible de escapar. Peor aún, Argud comenzó a tirar de la mano de Mizuno hacia su pecho. «Está bien, no me importa», respondió Argud inocentemente. Pensó que, después de todo, Mizuno también era una chica. Simplemente tocarle el pecho ligeramente no debería ser un problema. Pero a Mizuno le importó cómo podía él, un hombre adulto, tocar el pecho de una chica de ninguna manera. De ninguna manera. Mizuno se negó rotundamente, reuniendo todas sus fuerzas para resistir el fuerte tirón de Argud. Aunque Mizuno era un experto en mentiras, capaz de inventar incluso historias elaboradas, como la de ser una chica con trastorno de identidad de género, tenía una postura firme. Nunca usaría mentiras para aprovecharse de nadie, especialmente de una Uma tan bondadosa como Argud. Al ver la obstinada negativa de Mizuno, Argud de repente pensó en una pregunta muy extraña. Si alguien era biológicamente mujer pero se identificaba como hombre y luego se enamoraba de otra chica, ¿era eso homosexual o heterosexual? «Pero si no me tocas para sentir directamente los latidos de mi corazón, no podré enseñarte a escuchar las voces de las flores», dijo Argud con seriedad. «¿De verdad tiene que ser conmovedor?», preguntó Mizuno, forcejeando débilmente. «Tiene que ser absolutamente conmovedor». Argud asintió solemnemente, luego inmediatamente comenzó a tirar de la mano de Mizuno hacia su pecho nuevamente, sin importarle si estaba de acuerdo o no. «Espera, espera», al ver que no podía dominarla y que estaba a punto de tocar con fuerza su suave pecho, Mizuno soltó: «Si solo se trata de sentir tus latidos, también puedo hacerlo desde tu espalda». Al oír esto, Argud hizo una breve pausa, parpadeando inocentemente. «Supongo que tiene sentido». «Mizuno». Aprovechando ese breve momento mientras Argud aún pensaba, Mizuno retiró su mano silenciosamente, frotando su muñeca dolorida con miedo persistente. «Estuve cerca, casi me convertí en un verdadero pervertido». «Lo siento, fui demasiado impulsiva». Argud bajó la cabeza, culpándose por su imprudencia anterior. Al mismo tiempo, ganó otro nivel de respeto por Mizuno. Como se identifica como hombre debido a un trastorno de identidad de género, ni siquiera con permiso tocaría casualmente el pecho de otra chica, murmuró Argud pensativo, mientras su respeto por este peculiar entrenador San crecía considerablemente. Mientras tanto, Tokaicho, quien observaba en silencio el alboroto entre Mizuno y Argud desde un lado, sentía una leve irritación. Después de todo, Mizuno era su entrenador. Quería interactuar un poquito más con él. Normalmente, al ver a otra Uma coqueteando con Mizuno de esta manera, yo se apresuraría a afirmar su dominio inmediatamente. Pero en este momento, Argud-san no se encontraba bien, interactuar un poco más con los demás probablemente la ayudaría a mejorar. Antes entonces, Tokaicho solo pudo hacer un leve puchero para expresar su insatisfacción, ocultando rápidamente sus sentimientos antes de preguntarle gentilmente a Argud: «Grove-senpai, se supone que debemos sentir los latidos de tu corazón ahora». «Así es». Argud asintió. «Yo, puedes tocarme el pecho». «Entrenador Mizuno, puede sentirlo en mi espalda». «De acuerdo». Tokaicho asintió alegremente, colocando su mano firmemente sobre el pecho de Argud sin dudarlo. Después de una breve vacilación, Mizuno colocó su palma suavemente contra la espalda de Argud, cerca de su corazón. Aunque sentir los latidos del corazón en su espalda era menos claro que en su pecho, Mizuno aún podía sentir claramente el suave y rítmico golpe transmitido a través del cuerpo de Argud. Grove-sensei. Justo cuando Mizuno estaba a punto de preguntar qué vendría después, Tokaicho de repente lo interrumpió. Grove-senpai, ¿qué representa este sentimiento jijichucho? Significa inquietud. Argud miró a Tokaicho con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. ¿De verdad lo sientes?
Sí, puedo. Tokaicho asintió con seriedad. Incluso oí el sonido. Pagu-senpai, debes estar feliz de que pueda escuchar tus sentimientos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La sorpresa de R-Groove aumentó aún más ante la precisa respuesta de Tyo, asintiendo frenéticamente como un pollito picoteando grano. Era la primera vez que se sentía realmente feliz desde aquel día. Si al ver que había acertado, Tokaicho levantó la mano y vitoreó con entusiasmo. Mientras tanto, Mizuno, de pie detrás, miró fijamente a la emocionada pareja Uma y dejó escapar un sonido confuso. Ja. Mizuno se rascó la cabeza desconcertado, completamente desconcertado por cómo Tokaicho había tenido éxito tan rápido. No, espera, ¿cómo había logrado hacer eso? ¿No sería extremadamente poco científico poder distinguir diferentes emociones simplemente sintiendo los latidos del corazón de alguien? Mientras Mizuno se hundía en una confusión existencial, R-Groove ya había pasado a guiar a Tokaicho a través del siguiente paso. R-Groove, ahora intentaré percibir los sentimientos de esta plántula de girasol. Yo, úsame como intermediario e intenta sentirlo también. Tokaicho asintió con firmeza, está bien. R-Groove, estoy sintiendo esto ahora. ¿Qué oyes? Tokaicho, Mumusupa. R-Groove, exacto, eso significa que tiene sed. Necesita agua. R-Groove, ¿y qué pasa con este? Tokaicho, Dosumu. R-Groove, correcto, hace frío y necesita luz solar. Mizuno. Al ver a Tokaicho progresar a un ritmo asombroso, Mizuno no tuvo más opción que cerrar los ojos y concentrarse seriamente nuevamente. Sin embargo, por mucho que se concentrara o esperara, no podía oír nada parecido a Dosumu. Apenas percibía el latido normal de R-Groove a través de su espalda. Mizuno no pudo evitar sospechar si esta telepatía no científica era algo solo posible entre Uma. Capítulo 180, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Yo, tienes mucho talento, elogió R-Groove con entusiasmo. Con un poco más de práctica, quizá puedas escuchar las voces de las flores por ti misma sin mi ayuda en unos meses. Jeje, pues claro. Tokaicho hinchó el pecho con orgullo. Al fin y al cabo, soy un genio. ¿Y tú, entrenador? Mizuno. R-Groove se giró hacia él después de enseñarle a Tyo. Yo. Mizuno se rascó la cabeza torpemente. Seguía atascado en la línea de salida. Todavía no puedo sentir nada en absoluto, admitió honestamente, extendiendo las manos. Eso es extraño. R-Groove frunció el ceño, pellizcándose la barbilla pensativamente. Normalmente, entre Uma, incluso si no se tocan directamente el pecho, solo se necesita un poco de tiempo para percibir claramente las emociones del otro. Mizuno. Podría ser entrenador. Mizuno. R-Groove levantó la vista lentamente, con la mirada fija en su rostro. No eres una Uma. Mizuno se congeló un momento antes de asentir con decisión. Sí, soy humano. Eso lo explica, comprendió R-Groove. Extendió la mano sin dudarlo, colocándola sobre el pecho de Mizuno. Tras sentir sus latidos, la retiró y negó con la cabeza. Parece que los humanos y Uma, especialmente de géneros opuestos, solo pueden percibir los sentimientos del otro tras alcanzar la unidad total de corazón y mente. ¿En serio? Tokaicho asomó la cabeza con curiosidad y presionó firmemente la palma de su mano contra el pecho de Mizuno. Parece que el entrenador San y yo aún no hemos alcanzado ese tipo de unidad. Tokaicho bajó la cabeza ligeramente, luciendo decepcionada. Pero sus orejas y cola delataban que no estaba tan decepcionada como parecía. Claramente, solo estaba aprovechando la oportunidad para manosearlo. Sintiendo el peligro, Mizuno dio unos pasos atrás, poniéndose fuera del alcance de Tyo. Ahora Tokaicho parecía genuinamente decepcionada, con las orejas caídas mientras inflaba sus mejillas tiernamente, haciendo pucheros hacia Mizuno.
A diferencia de Tio, que coqueteaba descaradamente, Argrud seguía pensativa, contemplando cómo ayudar a Mizuno a sentir las voces de las flores. Después de todo, Tokaicho solo colaboraba en el experimento, mientras que Mizuno era el investigador principal de las pociones para el crecimiento de las plantas. ¿Qué debo hacer? Argrud se sentía ansiosa, sin encontrar una solución. ¿Qué te parece esto?, sugirió Mizuno con cautela. Argrud-sanse, ¿podrías demostrarme que escuchas las voces de las flores de nuevo, mientras observo atentamente? Mizuno volvió a sacar su cuaderno y entró en un estado de intensa concentración. Creía que el método de Argrud era demasiado subjetivo para alguien como él, que prefería analizar principios precisos. En lugar de confiar en la intuición, le resultaba más práctico recopilar datos experimentales y deducir patrones concretos. Por supuesto, no me importa. Aunque la petición era extraña, Argrud no se negó. Se acercó a un girasol joven, se detuvo y le informó a Mizuno: a este le falta agua. Falta agua, entendido. Mizuno lo seguía tomando notas meticulosamente. Siguió con la siguiente plántula: a esta le faltan minerales. Le faltan minerales, entendido. Tras casi una hora de explicaciones, la mitad de las plántulas del invernadero habían sido analizadas y el cuaderno de Mizuno estaba repleto de observaciones. La garganta de Argrud estaba seca por hablar tanto, pero decidió continuar. Justo cuando se preparaba para la siguiente planta, una botella de agua apareció detrás de ella. Al girarse, encontró a Mizuno ofreciéndosela en silencio. «Has trabajado duro». Gracias. Argrud aceptó el agua, calmando la sequedad de su garganta. Muy bien, continuemos. Cerró la botella y señaló la siguiente plántula: esta. Pero esta vez, la voz de Mizuno habló antes que la suya: a este le falta tanto agua como luz solar. ¿Lo aprendiste? Argrud se giró, incrédula. Y tenía toda la razón, esa plántula necesitaba tanto agua como luz solar. ¿Y esta?, preguntó Argrud señalando otra plántula. No le falta nada, respondió Mizuno con calma. ¿De verdad que lo aprendiste?, exclamó Argrud con alegría. Apenas una hora antes, dudaba de cómo ayudar a Mizuno a percibir las flores. Tras su extraña petición, ya había aprendido a escucharlas por sí mismo. Su velocidad de aprendizaje superaba incluso a la de Tokaicho. Esto es maravilloso. Argrud estaba inmensamente emocionada, moviendo orejas y cola con energía. Su ritmo de investigación ahora se aceleraría, y capturar al hombre misterioso estaba a su alcance. Pero cuando sus ojos se encontraron, notó que Mizuno no miraba las plántulas, sino su rostro. ¿Pasa algo?, preguntó, tocándose la mejilla. No, nada. Mizuno negó con la cabeza y volvió a mirar su cuaderno. En realidad, no había estado escuchando las flores. Durante la última hora, estudiaba cuidadosamente las expresiones de Argrud. Para él, leer sus microexpresiones era mucho más fácil que intentar sentir los sentimientos de las plantas. Al analizar estas señales, Mizuno adivinó indirectamente las condiciones de cada girasol. Su solución, absurda pero lógica: si Argrud leía el corazón de las flores y él leía a ella, era como si él mismo leyera los corazones de las flores. Por supuesto, no planeaba decirle esto a Argrud, para que no pensara que era un pervertido. Así, guardó su cuaderno y miró calmadamente a Argrud. Sí, Argrud-sanse, he aprendido a escuchar. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera.
Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.